Titulares. El gobierno rechaza fallos sobre consultas ambientales. Las Fuerzas Armadas reciben $3,1 millones en equipos. El CNE pide modificar estado de excepción frente a comicios de agosto. El gobierno aún no ha designado al nuevo director del SNAI. Director de terrenos del municipio de Durán fue asesinado a tiros. Con $99 millones en contra se estaría administrando la ciudad de Guayaquil. Con este dato iniciamos Noticias Solomar, primera emisión. Buenos días y bienvenidos. Por otra parte, en la penitenciaría del Litoral ubicada en Guayaquil se registró una nueva intervención en la que se descubrió una piscina con tilapias de exportación. Pero no solo eso, también hallaron 15 perros. En las imágenes, una panorámica de la conocida penitenciaría. Pero más de cerca se evidencian hallazgos pocos comunes, como una piscina con 100 tilapias de exportación. Además, la intervención que se realizó desde la madrugada de este 3 de agosto dejó drogas, armas, granadas, una granja con pollos, patos y 15 perros. En la acción participaron policías y militares, los que revisaron los pabellones 5, 8 y 12 de la prisión donde en julio pasado 31 presos fueron asesinados. Y según Guillermo Lasso, presidente de la República, este tipo de requisas tienen como objetivo desarmar a las organizaciones criminales y reducir la violencia. De su lado, la Fiscalía informó que abrió de oficio una investigación previa por el ingreso de artículos prohibidos. Esta operación es la tercera en la penitenciaría, desde la más reciente masacre. Belén Mendoza, Noticias Román. Y la renuncia de Guillermo Rodríguez como director del SNAI dejó al ente de control carcelario en zozobra. Algunos expertos consideran que no poner a alguien en el cargo podría traer consecuencias graves. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad de SNAI se encuentra en acefalía. Esto tras la renuncia de Guillermo Rodríguez a la dirección del ente de control carcelario. El paso al costado de Rodríguez se da luego de la última masacre carcelaria en la penitenciaría del Litoral, donde al menos 31 reos perdieron la vida. Y lo llamativo de todo es que 2 días después de su dimisión, el gobierno aún no anuncia quién será su reemplazo. Si no hay un reemplazo inmediato, pues el problema va a agudizarse mucho más, porque al no tener un direccionamiento desde una cabeza central sobre las políticas y acciones y estrategias de seguridad que se tienen que emplear en el ambiente carcelario, pues eso quedaría a la deriva. Para el experto en seguridad Mario Pazmiño, la renuncia de Guillermo Rodríguez en medio de una declaratoria de emergencia del sistema carcelario tiene una lectura clara. Implica un reconocimiento de que el SNAI no tiene el control sobre los centros carcelarios, y ante esa situación pues es mejor dar un paso al costado para que venga otro profesional a hacerse cargo del tema. Lamentablemente es una situación sumamente crítica la que está viviendo los centros carcelarios. Este criterio también lo comparte el experto en seguridad Christopher Gallegos, pero agrega que la renuncia de Rodríguez pudo haber sido motivada y no voluntaria. De alguna forma los comunicados del gobierno, los comunicados del SNAI, fuesen ciertos en cuanto a anuncio de control del sistema, de retomar el control del sistema, no tiene una explicación lógica la salida del director. A mí me da la impresión que el presidente de la República le pidió la renuncia, como siempre se hace, ¿no? Es un ándate, pero te voy a agradecer y quiero que me des un documento formal para poder disimular tu salida. ¿No sorprendería entonces que la ausencia de una cabeza frente al SNAI traiga como consecuencia que el crimen organizado tome más fuerza en las cárceles? Asegura Gallegos. Y frente a esa ausencia de conocimiento, me pongo incluso a pensar que el crimen organizado todavía va a tomar mayor control y protagonismo en el sistema penitenciario ecuatoriano como tal. Y esto es penoso, porque cuando no tenemos una persona que de alguna forma intenta hacerle control o intenta ponerle una barrera al crimen organizado,
pues bueno, el crimen organizado tiene libertad para avanzar, para continuar, para seguir con su propósito delictivo. Ya la madrugada de este jueves, nuevos disturbios se registraron en la penitenciaría del Litoral, por lo que policías y militares tuvieron que ingresar una vez más a los pabellones del penal, donde en los últimos días se han decomisado miles de municiones, así como cientos de armas de fuego. El ahora exdirector del SNAI fue posesionado en el cargo el 10 de octubre de 2022. Y un experto en rehabilitación social explicó que la propuesta del alcalde de Cuenca de construir retenes en las afueras del centro carcelario de Turi es imposible porque habría que realizarse una reforma en la Constitución. Construir retenes en las inmediaciones de la cárcel de Cuenca en Turi para controlar el arribo de privados de la libertad de otras regiones del país es imposible, asegura el experto en asuntos de rehabilitación social Christopher Gallegos. Necesitamos reformar la Constitución de la República, cambiar la Constitución de la República, y eso no se puede cambiar con la voluntad política del electorado de Cuenca. Es un tema nacional, de potestad exclusiva del Estado y del gobierno central. No es un tema de los gobiernos autónomos descentralizados como el señor alcalde equivocadamente cree. Es decir, lo planteado por el burgomaestre en la capital Azuaya es una tarea propia del gobierno central, por la fuerza y las armas, explica Gallegos. Usted no puede, para que tengan una idea bastante clara, no puede repeler el crimen organizado con la Guardia Ciudadana, por ejemplo. Luego, la alcaldía no cuenta con los insumos y con los recursos para atender sus propios problemas y necesidades, y los de la gente, y mucho menos para sofocar otro tipo de problemas que además son de altísima complejidad. Los problemas a los que hace referencia el exfuncionario de rehabilitación es el registrado en la Feria Libre o también conocido como Mercado El Arenal, donde además del desorden, insalubridad, delincuencia común, alcoholismo, incluso venta de droga, la extorsión está presente. Ese sí es un espacio de competencia del alcalde. Ahí es en donde el alcalde, a través incluso de la dirección de mercados, debe necesariamente retomar el control de la administración de estos espacios. No puedo ofrecer lo que la gente quiere escuchar en el marco de la sensibilidad del problema. Si estamos hablando de seguridad, todos queremos seguridad. Estamos en medio de una crisis de inseguridad que, dicho sea de paso, sin precedentes. Y claro, vengo y como el Salvador o como el Mesías, ofrezco precisamente lo que la gente quiere, aunque no tenga la capacidad real de hacerlo una vez que esté en el cargo. Sin embargo, Zamora por reiteradas veces ha dicho que su intención pronto se cumpliría y que ya contaría con el respaldo de autoridades nacionales. Más noticias. El riesgo país de Ecuador se elevó considerablemente, a tal punto de ubicarse como la segunda nación de Latinoamérica con la peor cifra en este indicador. Este 2 de agosto, Ecuador registró 2.018 puntos en el riesgo país, el indicador más alto en 3 años y el peor número en el gobierno de Guillermo Lasso. El incremento fue de 47 puntos en relación al día anterior. Con este número, Ecuador se ubica como la segunda nación de América Latina con el riesgo país más alto, superando incluso a Argentina, que al 2 de agosto reportó 2.011 puntos y que atraviesa una de las peores crisis económicas en 32 años. En primer lugar, en cambio, se encuentra Venezuela con más de 39.000 puntos. El incremento en el riesgo país reflejaría la alta incertidumbre política del Ecuador a puertas de las elecciones presidenciales y legislativas, generando desconfianza sobre la capacidad de pago de la deuda externa. La última vez que el riesgo país de Ecuador registró un puntaje similar fue en septiembre de 2020, cuando llegó a cerrar en 2.852 durante el gobierno de Lenín Moreno. Cabe señalar que los indicadores actuales podrían traer consecuencias en lo que respecta a la inversión extranjera o el acceso al financiamiento internacional. Tania Loor, Noticias Oromar. Diego Franco, quien hasta antes de la muerte de Agustín Intriago era concejal alterno de la actual alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, es el nuevo vicealcalde del Puerto Manabita, por votación unánime de todo el Consejo Cantonal. La nominación fue presentada por la concejal Lady García. Franco es ingeniero en ciencias empresariales, con un máster en negocios internacionales en la Universidad de Espíritu Santo. Además, tiene una amplia experiencia empresarial y posee menciones académicas en negocios internacionales, relaciones económicas, dirección y planeación comercial y finanzas.
El ministro de Ambiente, José Dávalos, rechazó la decisión de la Corte Constitucional que suspendió de manera provisional la realización de consultas ambientales en zonas de interés para desarrollar proyectos extractivos. Reacción y afectaciones tras fallo de la Corte Constitucional. Representa una potencial afectación a 176 procesos de licenciamiento que se encontraban en espera de la consulta ambiental al día de la emisión de este auto de admisión. Esto quiere decir que estos 176 procesos deberán continuar esperando si es que esta decisión de la Corte se mantiene. Pero más grave aún es que se ha pretendido indicar que esta consulta ambiental es para 2 procesos de minería, cuando la realidad es que 27 procesos de licenciamiento ya habían iniciado con la consulta ambiental. Procesos que incluyen hoteles, gasolineras, actividades agrícolas e industriales e incluso actividades que los GATS realizan para el cumplimiento de las necesidades de sus propios ciudadanos, tales como construcción de vías, plantas de tratamiento de aguas residuales. Sobre la participación de las comunidades y pueblos indígenas. Es necesario recordar que este decreto cumplió, tal y como lo dispuso la Corte Constitucional, con el proceso de consulta prelegislativa, siendo quienes debieron participar en esta consulta, pero decidieron no hacerlo, quienes ahora demandan su inconstitucionalidad. Esto es un claro abuso del derecho, pues esta cartera de Estado dio todas las facilidades para que todas las comunidades del país pudieran participar en la consulta prelegislativa de esta norma reglamentaria de la consulta ambiental. Sin embargo, en su momento se emitieron comunicados indicando que no se iba a hacer, y son quienes ahora demandan el no haber sido incluidos. El denominado decreto 754 que se emitió en junio pasado por el presidente Guillermo Lasso. Es la consecuencia del cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional previa, la sentencia 2218-IN. Y mediante esta sentencia, en su decisión 7, se le dispone al presidente de la República reformar mediante norma reglamentaria la consulta ambiental para incluir los criterios que la propia Corte había dado. Es decir, mal podría esta Corte pensar en que se ha vulnerado la reserva de ley de los derechos por cumplir un mandato de la propia Corte Constitucional. Cambiamos de tema, amigos. La Policía Nacional recibió credenciales para ejercer el voto facultativo. En este acto, la presidenta del CNE, Diana Tamaín, desmintió que ella se haya opuesto a que exista un trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como se revela en redes sociales. El turno para recibir las credenciales que los habilita a ejercer su derecho al voto fue este jueves para los policías. Allí, en ceremonia oficial, se formalizó la entrega de 51.068 credenciales. La titular del CNE invocó a los uniformados a que hagan uso del derecho que les otorga la Constitución y el Código de la Democracia. También fue el momento oportuno para que la señora Atamaín desmintiera y rechazara aquella versión que aparece en las redes en las que se manifiesta que ella estaría opuesta a que Fuerzas Armadas y Policía Nacional coordinen con el organismo electoral las acciones tendientes a fortalecer el trabajo con miras a los comicios del 20 de agosto. Rechazo rotundamente y ratifico una vez más en este espacio que el proceso de elecciones no podría desarrollarse sin el apoyo de la fuerza pública, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que siempre han cumplido un rol cívico importante en el desarrollo de los comicios en la historia democrática de nuestro país. El coordinador de los comicios por parte de la Policía Nacional instó a sus camaradas de uniforme a sufragar en estos históricos comicios y que hagan uso del voto facultativo. Quienes voluntariamente decidan ejercer su derecho al voto, me refiero a los miembros de la Policía Nacional, lo hagan pensando en el Ecuador, en el futuro de sus hijos y sus familias. En 17 días, los ecuatorianos volveremos a estar frente a las urnas para apostar por un nuevo destino. Es momento de una pequeña pausa comercial, amigos. Ya regresamos con más noticias aquí en Oro Mar en su primera emisión.
Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que el Consejo Nacional Electoral solicitó a la Presidencia de la República realizar cambios en el estado de excepción que rige en 3 zonas del Ecuador para permitir un mejor desarrollo de las elecciones anticipadas del 20 de agosto. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, pidió que se modifique el decreto ejecutivo de la medida de restricción que rige en Los Ríos, Manabí y Durán durante el proceso electoral. El pedido se realiza para que los funcionarios del organismo electoral, observadores nacionales e internacionales, delegados de las organizaciones políticas y quienes integren la mesa de escrutinio permanente puedan movilizarse sin inconveniente durante los comicios. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador entregó $3,1 millones en equipos a las Fuerzas Armadas durante una visita a la ciudad de El Coca, en la provincia de Orellana. Las contribuciones incluyeron $1,1 millones en equipo militar, 1,3 millones para la construcción del centro de mantenimiento pluvial y $747,000 en equipos de comunicaciones a las brigadas de infantería de la Marina San Lorenzo. Estas entregas forman parte del compromiso del Comando Sur de Estados Unidos con el Ecuador en apoyo a las operaciones de intervención marítima a lo largo de la frontera norte y las vías fluviales amazónicas asociadas. Y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hallaron una plantación de coca en San Lorenzo Esmeraldas. El sembrío tenía una extensión de 1 hectárea, es decir, 1,000 arbustos de coca, que podrían producir unos 7,3 kilos de droga o 73,000 dosis, según información de las autoridades. Las plantas crecían en 2 invernaderos ubicados en un inmueble de la parroquia 5 de junio. Y tras el allanamiento, los uniformados comenzaron a destruir el sembrío y luego a incinerarlo. La acción no dejó detenidos, mientras que en lo que va del 2023 se ha decomisado 117 toneladas de droga. En otra información, Miguel Santos Burgos, director de terrenos del municipio de Durán, fue asesinado la tarde de este miércoles cuando salía de su jornada laboral. El crimen ocurrió frente al edificio de la institución. Según información preliminar, 2 personas que se encontraban cerca del funcionario murieron a consecuencia del ataque armado. 2 de los fallecidos, entre ellos Santos Burgos, se transportaba en un vehículo Kia Río amarillo y el otro en una motocicleta. Acorde a testimonios de moradores, la persona que se movilizaba en la moto desempeñaba la labor de custodia del funcionario municipal. En un video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento del atroz crimen. Además, se conoció que un auto que había sido abandonado en el sector de la Herradura estaría involucrado en el asesinato. Amigos televidentes, momento de una nueva pausa comercial, pero ya volvemos con más noticias de la comunidad junto a Willy Quinde.